de la Fuente, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta La Contramañanera de los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos con una participación suya y posteriormente daríamos lectura al listado de preguntas que nos han hecho llegar. Muchas gracias. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y también, por supuesto, agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en nuestro país como en el extranjero, y especialmente saludar a quienes nos ven desde Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos a esta contramañanera. Claramente el gobierno encabezado por López Obrador no tiene un plan para atender los problemas que más preocupan a los mexicanos. En economía, en seguridad, en salud, en todos. Este gobierno está totalmente reprobado. Llevan 4 años quedando a deber como gobierno porque siguen en campaña, siguen en concentraciones y marchas, desviando recursos públicos para promocionarse, y hoy tenemos 2 claros ejemplos de esto. El primero, la marcha de este sábado con motivo de la expropiación petrolera. Es evidente el acarreo que hubo para llenar el Zócalo capitalino. Estaba lleno de camiones en las inmediaciones del centro histórico. Los diputados, senadores y servidores públicos del gobierno morenista aprovecharon para promocionarse. Se repartieron panfletos y propaganda de apoyo, por cierto, entre otros, a la señora Sheinbaum. En lugar de que la jefa de gobierno se ponga a trabajar por los capitalinos, ¿están pensando en la siguiente elección? Por supuesto, porque lo que quieren es tener más poder y dinero. No quieren darle respuesta a los capitalinos. Lo que quiere Claudia Sheinbaum es más poder y dinero. El gobierno ocupó nuevamente todo el aparato del Estado para mentir. Ante un Zócalo repleto el día de la Marcha Rosa, dijeron que había 90,000 personas, y ante su concentración este fin de semana, dijeron que había 500,000. Mienten porque saben que la realidad les es adversa. Mienten porque saben que hubo más gente en la Marcha Rosa que en su acarreo de este fin de semana. El dispendio de recursos públicos para la movilización es ofensivo ante la realidad de millones de mexicanos que todos los días salen a trabajar y pagan impuestos. Que esos impuestos se utilicen para aumentar el ego del presidente es ilegal y también es inmoral. Vimos decenas de pantallas gigantes a lo largo del recorrido y una infraestructura que, por cierto, demostró el clasismo de este gobierno, dividiendo al pueblo y a los privilegiados y amigos de López Obrador. ¿Quién lo diría, no? Esta zona VIP en donde marcaron una terrible diferencia entre los privilegiados del gobierno de López Obrador y el pueblo que, por cierto, lastimosamente hoy no tiene resultados a su favor con este gobierno. Una zona VIP que tira por la borda el discurso del presidente y demuestra exactamente cómo son: soberbios, inmorales, mentirosos y clasistas. Deben parar ya los ataques de Morena, porque en este tipo de eventos claramente se ve cómo se está generando una división terrible, y las imágenes que se hicieron públicas en redes sociales y en medios de comunicación, en donde se observa cómo simpatizantes del presidente queman la figura de la ministra Norma Piña, pues es altamente alarmante. ¿Por qué? Porque en México la violencia que sufren las mujeres, por supuesto, no puede ser detonada, no puede ser incentivada desde Palacio Nacional. Es preocupante que se haga apología del feminicidio en un evento organizado desde el poder, porque si eso hacen con la mujer más poderosa del país en términos de poder público, entonces, ¿qué les espera a las más de 66 millones de mujeres mexicanas? En fin, me parece que esta marcha
del fin de semana, esta concentración del fin de semana, debe obligar al presidente de la República y a sus seguidores a detener esta violencia, a parar estas campañas ilegales y, por supuesto, a exigirle al presidente que esas zonas para privilegiados, como lo son sus familiares, amigos y socios, no deben de continuar. El segundo ejemplo que hoy traigo a esta contramañanera de cómo no saben hacer gobierno, pero sí saben hacer campañas ilegales, es lo que está pasando en la entrega de apoyos sociales a los adultos mayores. Hoy traemos la prueba de lo que está sucediendo en el módulo instalado en el Parque de la Bombilla y lo que está pasando en el módulo instalado aquí a unos metros en el Monumento a la Revolución, en donde de manera ilegal, cuando les entregan a los adultos mayores la tarjeta para que puedan cobrar sus programas sociales, en ese momento están promocionando con videos la imagen de López Obrador. Los programas sociales no son de la chequera de López Obrador. Los programas sociales son pagados por los mexicanos a través de sus impuestos. Recibir estos programas sociales es un derecho reconocido en nuestra Constitución. Que obliguen a los adultos mayores a recibir sus tarjetas y a tener que estar viendo y escuchando las mentiras del presidente de la República es algo que no debemos permitir ni como senadores ni como mexicanos. Aquí les traemos estos videos. Adelante, por favor. Ahí está claramente cómo, una vez que están los adultos mayores recibiendo sus tarjetas, el presidente de la República, que miente todos los días, está siendo visto y escuchado. Esto es ilegal. Vamos, también es inmoral, pero es ilegal. La ley prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos. Muchas gracias. Evidentemente es algo que no podemos permitir en el Senado de la República y no lo podemos permitir como mexicanos. Hay, vamos, escenarios en donde claramente cualquier integrante de Morena en anteriores ocasiones hubiera, vamos, se hubiera enojado y hubiera accedido a la norma, a la ley para que esto se pudiera prever. Como se puede ver en estos videos, utilizan los recursos del Estado para desinformar a la ciudadanía, porque, por cierto, lo que les transmiten es la mañanera, en donde se dicen entre 80 y 90 mentiras por día o afirmaciones no comprobables. Es claro, pues, que están haciendo una promoción personalizada y legal. No se transmiten campañas informativas, ¿eh? O sea, esas pantallas no las ocupan para explicar, por ejemplo, lo que está pasando en el país, no las ocupan para explicar los beneficios de las pensiones, no son para cosas positivas. Esas pantallas las ocupan para estar escuchando a López Obrador en sus mañaneras y además las replican, porque una vez que termina la mañanera, les vuelven a poner los videos. Lo que hacen, lamentablemente, es replicar estos mensajes de Palacio Nacional y aprovecharse de ello, por supuesto, para incidir en el electorado, para incidir en los beneficiarios. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores ha tenido observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Entre ellos, se detectaron que miles de beneficiarios que ya habían fallecido siguen cobrando. Alguien de Morena se está enriqueciendo. También, por cierto, se realizaron pagos duplicados porque alguien de Morena lo sigue cobrando. Ya sabemos, pues, que en este gobierno son corruptos e ineficientes. Es urgente que el presidente López Obrador deje de manipular
el sistema de pensiones y se ponga un alto a estos abusos de poder. Por ello, les informo que el día de hoy presenté una denuncia ante el INE por la ilegal promoción personalizada de López Obrador en los programas sociales y el uso indebido de recursos públicos. Asimismo, solicité se emitan las medidas cautelares a efecto de que se suspenda de forma inmediata la transmisión de estos mensajes del presidente de la República en los módulos en los que se inscriben y se entregan las tarjetas del programa de adultos mayores. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancaríamos con Víctor Mayén, quien le pregunta si es suficiente la condena de Andrés Manuel sobre la violencia de la que fue víctima la ministra Norma Piña el sábado pasado en el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias que desde Palacio Nacional se siga polarizando a la sociedad? Sin lugar a dudas, lo que hemos visto este fin de semana demuestra cómo la violencia que es emitida desde Palacio Nacional, pues repercute en este tipo de apología del feminicidio. Lo que vimos este fin de semana es la acción de varias personas, hombres y mujeres, tratando de lastimar una imagen y pasar de una imagen a una persona, lamentablemente, puede ser incluso una decisión solamente de un ser humano. Y eso es lo que el presidente debe de tener. Justo es lo que el presidente debe de parar. Ya lo vimos ayer, ¿no? Haciendo, digamos, una clara muestra de cómo piensa el presidente, porque sí condena el hecho, pero después se victimiza diciendo que a él le pasaba lo mismo, porque bueno, ya sabemos que al presidente le gusta pensar que todo gira alrededor de él. Bueno, lo vimos el 8 de marzo, citando a las mujeres para que lo escucharan a él, le aplaudieran a él, y además de que, por cierto, ni sesión hubo en el Senado de la República porque las senadoras tuvieron que ir a este evento del Ejecutivo Federal en lugar de quedarse a trabajar en el espacio legislativo. Bueno, ya sabemos que el presidente todo gira en torno a él. Muy lamentable, por cierto. Y bueno, hay que seguir exigiéndole al presidente que detenga esta violencia. Por supuesto, hay que seguir respaldando a la presidenta Norma Piña. Yo lo he dicho públicamente y hoy nuevamente lo refrendo. La presidenta Norma Piña debe ser respetada. Primero porque es la titular del Poder Judicial. Es tan importante el cargo de la presidenta como el cargo del presidente López Obrador. Que el presidente se sienta con el poder de citarla en innumerables ocasiones, más de 10 veces. El presidente de la República la ha mencionado en sus mañaneras. Por eso es que lamentablemente vimos este tipo de escenas en esta concentración. El presidente debe ya de parar su agresión en contra de la ministra Norma Piña y debe entender el presidente que una agresión sistemática, reiterada como la que él hace, lamentablemente afecta incluso a todas las mujeres de México. Gracias, senadora. Le pregunta Gerardo Segura varias cosas. La primera, el mitin del sábado pasado es el mitin del clasismo porque fue racista y clasista. Hubo división entre los familiares y servidores de López Obrador y la gente acarreada. Fue el mitin de la inmoralidad por el derroche de recursos de nuestros impuestos, pero también fue el mitin que demuestra que López Obrador se quedó solo. Es un fracaso y que necesita llevar a miles de acarreados y darles una torta y dinero para que asistan a sus eventos, pues de no ser así, no acudirían. ¿Qué opina usted? Hemos visto pues cómo el presidente de la República hoy hace exactamente lo que criticaba, ¿no? Vimos la cantidad de camiones, la cantidad de gente teniendo que ir a presentarse porque si no les quitan sus espacios en los mercados, en los tianguis, en fin, es claro pues que el presidente de la República hoy lamentablemente tiene que llegar a esos extremos para tratar de llenar un zócalo que por cierto antes llenaba de manera natural, pues hoy lo llena de manera artificial.
Y también es cierto que demuestra claramente cómo hoy piensa el gobierno y cómo piensa López Obrador y el régimen en turno. Vimos una marcha rosa en donde todos éramos iguales y todos caminábamos pensando claramente que había una prioridad y era defender la democracia. Vimos una marcha de las mujeres en donde todas las mujeres que caminamos en igualdad para exigir que en este país y en esta Ciudad de México ya se pare, ya no haya violencia en contra de las mujeres. Y ahí, en la marcha del 8 de marzo, también todas éramos iguales. En la marcha rosa, todos éramos iguales. En esta manifestación, en esta marcha, en esta concentración de López Obrador, ya vimos que no todos son iguales. Había una zona de privilegios, había una zona de millonarios, había una zona de familiares y amigos que hoy claramente están usando el poder que el pueblo de México les dio para hacerse millonarios y para abusar, por cierto, de la población. Hoy claramente esta zona VIP, esta zona VIP, esta zona de privilegiados demuestra cómo el presidente de la República, por supuesto, que a su familia, a sus amigos y a sus socios los trata de manera distinta, los trata mejor y los trata con privilegios, no así a toda la población. Muy lamentable lo que vimos en esta concentración del fin de semana. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, López Obrador sigue con su estrategia de mentir, decir cosas falsas desde Palacio Nacional y arremete sin pudor contra todos los que no están de acuerdo con él. Eso podría no ser legal y sobre todo es inmoral, pero ¿no cree que es hora de parar legalmente a este señor? Pues no tiene derecho a distorsionar y mentir tanto como a agredir o culpar a inocentes, ya que está provocando un daño irreparable en sus vidas. De manera específica, ¿pueden denunciarlo penalmente por todo lo que está provocando de manera ilegal? Pues déjame decirte justamente que yo hoy, esto que les he presentado a ustedes es una prueba más de cómo el presidente de la República ocupa el poder para querer, digamos, para buscar continuar con más poder. O sea, no ocupa el poder para ayudar a los mexicanos, ocupa el poder que tiene para tener más poder y más dinero, y eso es terrible. Hoy he presentado precisamente esta denuncia ante el INE porque no puede ser que miles de adultos mayores tengan que ir a recoger su tarjeta para recibir su pensión, que es una pensión que les toca por derecho, que les toca por mandato constitucional, y tengan que escuchar las mentiras y la palabrería del presidente de la República. Eso es ilegal. Imaginen a ustedes que este espacio de comunicación que se tiene con muchísimos adultos mayores se tuviera para mejorar la vida, para darles probablemente información de cómo cuidarse, de cómo estar más seguros, de cómo poder vivir en una sociedad más igualitaria, más justa. Pero no, el espacio que tienen el gobierno, el espacio que ocupa el gobierno es para publicitar la imagen del presidente. Es una vergüenza. De verdad es ilegal y también es inmoral. Esos espacios de comunicación deberían de ocuparlos para decirles a los adultos mayores cómo protegerse, no para estar publicitando y haciendo comerciales del presidente. Por cierto, comerciales desde Palacio Nacional que están llenos de mentiras. Gracias, senadora. Le pregunta para finalizar Gerardo Segura, ¿qué opina de lo que dijo López Obrador en relación a que haga lo que haga la oposición, no dejará que lleguen al poder? Eso significa que aunque ganen limpia y democráticamente en las elecciones, no podrán acceder al poder. ¿Qué hacer ante eso? ¿Qué acciones concretas tomarán desde ahora para que se haga respetar la ley, aunque a ese señor no le guste?
Es evidente que el presidente de la República sabe que va a perder la Ciudad de México y sabe que va a perder el país. Por eso se quiere robar al INE, por eso quiere dinamitar al INE, por eso quiere destruir al árbitro electoral. Y no se lo vamos a permitir. No solamente incluso, no se lo vamos a permitir la oposición, no se lo va a permitir el pueblo de México. Claramente hoy el INE cuenta con uno de los niveles más altos de credibilidad, porque todos en México sabemos que es gracias al INE cómo llegó el PAN, el PRI y ahora Morena a la toma de decisiones. Y Morena se irá, como se han ido todos los partidos, y este presidente mentecato también se va a ir, porque claramente su gobierno es un gobierno que genera pobreza, que genera muerte, que genera violencia. Prefiere abrazar a los delincuentes que abrazar a los ciudadanos, que abrazar a los mexicanos. Por eso se van a ir. Gracias, senadora. Karina Aguilar le pregunta, se cumple un año de la inauguración del AIFA. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para que este aeropuerto repunte? ¿Es un elefante blanco? ¿Qué se tiene que hacer para que tenga más demanda? Por supuesto que hoy, que cumple un año el AIFA, nos demuestra claramente que es un elefante blanco. Hoy, a un año de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, nos queda claro que este capricho de López Obrador le sigue costando a los mexicanos millones de pesos. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene en promedio 1,000 vuelos al día. Hoy, el AIFA tiene programados 33 vuelos de salida y 34 vuelos de entrada. Vamos, ni siquiera llega a 70 vuelos en un día, mientras en el aeropuerto de la Ciudad de México se hacen 1,000 vuelos. Por supuesto que este capricho, esta irresponsabilidad, esta necedad de López Obrador se pagó con el dinero de los mexicanos y se seguirá pagando con el dinero de los mexicanos, porque hoy, a un año de la inauguración, el AIFA, ese capricho, sigue costándole a los mexicanos el 90% de cada peso que se gasta ahí. El 90% lo pagan los mexicanos y solo el 10% lo paga el aeropuerto. Es claro que este presidente es un simulador. Simuló que iba a ser un aeropuerto y no lo ha hecho. Simuló que iba a generar obras de calidad y hoy tenemos una refinería inundada, por cierto, inundada porque en Tabasco sigue lloviendo y se les ocurrió de manera irresponsable hacer una refinería en donde claramente se inunda. El presidente de la República claramente es un mentecato, no tiene juicio para hacer las definiciones que deberían de proteger a los mexicanos. Lamentablemente, este es el gobierno que nos tocó vivir, por cierto, en medio de una pandemia y en medio de una crisis económica. Gracias, senadora. Gerardo Zedillo le pregunta, ¿la polarización y el odio viene solo de la mañanera o es momento de que la oposición también revise su narrativa, que llame a la ciudadanía a la reconciliación y a la no violencia? ¿Qué se diferencie de AMLO en ese sentido? ¿Qué opina? Sin lugar a dudas, quien ha fijado una posición de polarización es López Obrador desde el día 1 de su gobierno. Quien ha separado a los mexicanos es López Obrador. Quien ha estigmatizado y ha puesto en contraposición al pueblo de México es López Obrador. Quien hoy claramente no le ha dado respuestas a los mexicanos es López Obrador, porque López Obrador no tiene un plan para resolver los problemas de México, porque este gobierno no toma decisiones para beneficiar
a los mexicanos. Este gobierno toma definiciones para tener más poder en Morena. Hoy claramente lo estamos viendo. Los mexicanos, los ciudadanos, los adultos mayores tienen derecho a recibir su pensión. Es una pensión que pagan los impuestos de los mexicanos. Y lo que tienen que escuchar los adultos mayores cuando van a recibir sus tarjetas para cobrar su pensión son las mentiras del presidente. Quien ha polarizado este país, sin lugar a dudas, es el presidente. Quien no quiere una reconciliación es el presidente, porque en su lógica política piensa que dividiendo a los mexicanos él va a tener una mayor cantidad de votos y va a ganar las siguientes elecciones, pero esa lógica está errada. Y claramente se ve aquí en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum no va a poder ganar la Ciudad de México, no lo va a poder hacer, no va a poder ayudar a ninguno de sus corcholatas de Morena en 2024, porque Claudia Sheinbaum ha hecho un pésimo gobierno. La señora, la aspiracionalmente jefa de gobierno, porque no lo es, porque hasta le copia el tono de hablar al presidente de la República, está entregando una de las peores cuentas como administración pública en esta ciudad. Es una ciudad en donde la inseguridad está terrible. Somos la cuarta entidad federativa, la Ciudad de México, más peligrosa de todo el país. Claudia Sheinbaum es la cuarta peor gobernadora de este país. ¿Por qué? Porque está obsesionada con su siguiente candidatura en lugar de darle respuesta a los capitalinos. Por eso es que claramente la división está hecha desde Palacio Nacional y está continuada desde la oficina de Claudia Sheinbaum, porque no saben dar resultados. Lo único que saben es hacer ilegales campañas. Gracias, senadora. Rita Cerón nos manda dos preguntas. La primera, su opinión sobre el informe de derechos humanos que presentó el Departamento de Estado de Estados Unidos, que señala que en México hay abusos de derechos. Se me movió. Ya. Que hay abusos de derechos humanos, incluyendo asesinatos y desapariciones forzadas a manos de agentes gubernamentales, violencia contra periodistas y por parte de la delincuencia organizada e impunidad, el cual fue rechazado por el presidente de la República. ¿Qué opina sobre este informe? Claro, la reacción del presidente de la República a propósito del informe demuestra que este gobierno no va a hacer nada para corregir ese problema, porque lo que tenía que haber hecho el presidente de la República es reconocer que el informe está basado lamentablemente en la realidad que se vive en México. Hoy las desapariciones forzadas están lastimando al país. Hoy los asesinatos, los feminicidios están lastimando a México, pero el presidente de la República supone que con ofender, digamos, con denostar al emisor, con agredir a quien hace este informe, pues va a cambiar la realidad de nuestro país. Y no es cierto. No la va a cambiar porque hay hoy dos grandes problemas: los servidores públicos que violan derechos humanos y la delincuencia organizada. Y ante estos dos grandes problemas, los mexicanos están indefensos, porque además el presidente de la República se pone del lado de los servidores públicos que violan derechos humanos y se pone del lado de los delincuentes, en lugar de ponerse del lado de las mexicanas y de los mexicanos, de esos papás que con sus propias manos están buscando a sus hijas y a sus hijos desaparecidos, de esos papás que con sus propias herramientas están yendo a buscar acabar, porque no hay un aparato gubernamental que los acompañe. Es evidente que el presidente de la República reacciona de manera tan iracunda, fuera de sí, porque claramente sabe que lo que dice este informe es una realidad, pero no lo va a corregir
porque lamentablemente ha tomado una decisión en contra del pueblo de México. Gracias, senadora. También Rita Cerón le pregunta su opinión sobre la reunión que sostuvo el presidente con congresistas y representantes estadounidenses, donde se puso sobre la mesa los temas de libre comercio, migración y seguridad, y que, a decir del presidente, existe cooperación y se trabaja de manera conjunta en estos temas. Es que pareciera que el presidente de la República de verdad se contradice entre una mañanera y la otra, o incluso en la propia mañanera. O sea, el presidente de la República debe dejar de estarse peleando con uno o dos legisladores, debe de entender que su responsabilidad como primer mandatario de este país es buscar los acuerdos necesarios para que ambas naciones dejen de estar en términos inseguros o en su caso en términos de una gran problemática de salud pública. Esta violencia que el presidente de la República ha generado en contra de Estados Unidos, de algunos congresistas de Estados Unidos, lo que demuestra es que el presidente no reconoce los problemas. Claramente hoy ambas naciones estamos viviendo problemas distintos pero lacerantes. Lo que está pasando en México en términos de inseguridad es brutal. Claro, el presidente no la vive porque vive en un palacio, no la vive su familia porque pues están en un corral VIP. Esa imagen de la marcha, esa es la realidad del presidente y su familia y sus socios y sus amigos. Es una realidad distinta a la de todos los demás, a la de todo el pueblo mexicano. El presidente no tiene hoy claramente una lucidez a propósito de lo que está pasando en México, porque hoy vive en una realidad distinta, por cierto, generada con los impuestos de millones de mexicanos, aquellos a los que desde Palacio Nacional lastima, a los que desde Palacio Nacional estigmatiza y etiqueta. Gracias, senadora. Tenemos para finalizar dos preguntas en el mismo sentido. La primera de Mayolo López, las hago las dos juntas. Dice, ¿cómo y cuándo se va a desahogar el procedimiento de elección de los dos comisionados del INAI? Y en el mismo sentido, Ernesto Osorio le pregunta, senador, ¿usted sabe de este acuerdo para insacular al nuevo comisionado del INAI que cubrirá la vacante del último consejero que está por salir y que no incluirá evaluación y entrevista? ¿Qué piensa de ello? Porque un acuerdo así para elegir un comisionado del INAI sin antes evaluarlo, ¿cómo se hace comúnmente? Bueno, primero que nada decir que es obligado que el Senado de la República se ponga de acuerdo y podamos resolver las 3 vacantes que hay en el INAI. Ya vimos cómo el presidente de la República, generó una negativa a propósito de las propuestas enviadas por el Senado de la República. Una negativa que, déjenme decir, a mí me parece es irresponsable. Es una negativa que demuestra cómo el presidente López Obrador no está de acuerdo con la transparencia. Una negativa que demuestra que el presidente de la República aspira a la paralización del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública porque la transparencia a López Obrador no le gusta. No le gustó ni cuando era jefe de gobierno. Recordarán cómo vetó la ley de la Ciudad de México en su momento, siendo jefe de gobierno y ahora siendo presidente de la República, veta o detiene las propuestas del poder legislativo. ¿Por qué lo hace? O sea, ¿por qué el presidente de la República dice no? O sea, ¿de verdad ustedes creen que esté muy preocupado por el nivel académico de la propuesta del Senado de la República o de la autonomía de la propuesta del Senado de la República? Por supuesto que no. Pues ahí tienen ustedes la aceptación de la señora Rosario Piedra en la CNDH, que claramente, en términos técnicos y en términos de independencia, pues no ha demostrado
estar a la altura de la presidencia de la CNDH. Eso sí, esos perfiles sí le gustan a López Obrador. Esos perfiles subordinados, esos perfiles callados, esos perfiles que hacen todo lo que él manda, esos sí le gustan a López Obrador. Todos los demás perfiles no, porque claramente está basado en que no le gusta la transparencia. Así es que, primero que nada, decirles, ojalá y nos pongamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios para poder construir un acuerdo de las 3 propuestas, de las 3 vacantes en el INAI. Yo particularmente me parece que la insaculación es el proceso menos afortunado para este tipo de elecciones. Ya sabemos también que en Morena les gusta esto de la insaculación, porque, bueno, pues hasta legisladores insaculados hay, o por tómbola, ¿no? Esa es la figura que ellos ocupan. Pero yo preferiría que podamos elegir a mujeres y a hombres con capacidades técnicas, con capacidades de definición en este tan importante organismo constitucionalmente autónomo, y a personas que podamos reconocer como independientes, como autónomas, porque así y solo así estaremos reforzando el Sistema Nacional de Transparencia que tanto necesita de buenas personas con capacidades, porque hoy, si sabemos lo corruptos que son en el gobierno, es justamente gracias al Sistema Nacional de Transparencia. Si sabemos que hoy pues, Rocío Nale y todos sus amigos están haciendo multimillonarios porque nos está costando el doble de lo que iba a costar la refinería, por ser una refinería que hoy sigue inundada, pues claramente es gracias al Sistema Nacional de Transparencia. Así es que, aunque al presidente de la República no le guste y aunque quiera detener a los perfiles que el Poder Legislativo envía, pues nosotros estamos obligados a generar los acuerdos suficientes para que las personas que tengan la capacidad de estar en el INAI puedan estar, porque entre otras cosas, pues a lo que el presidente le apuesta es a la parálisis de este instituto, y esperemos que eso no suceda. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted, agradecerle a las y los compañeros de la fuente y de la prensa que nos acompañaron, y les enviaremos los materiales conforme nos vayan llegando. Exactamente, Sergio. Aquí tenemos ya, por supuesto, el documento que les haremos llegar a través, por supuesto, querido Sergio, de tu área de comunicación, en donde el día de hoy denunciamos a la Presidencia de la República, por supuesto, porque esto que está sucediendo en la entrega de los programas en nuestro país no debería suceder. Es ilegal y es inmoral. Les mandaremos los acuses correspondientes, además de los videos. Muchísimas gracias, Sergio, a tu equipo, y muchas gracias a todas y a todos por esta contramañanera. Que tengan la mejor de las semanas.